Doctor, hay un poquito de interferencia, pero sí se escucha. Ahí mejor, Lisa. Sí, doctor. Ya. Entonces, podemos empezar, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Buenas tardes con todos. Disculpen un poco la demora, es que ahorita en los bancos es un poco difícil hacer las cosas rápidas. Entonces, vamos a empezar. El tema que vamos a revisar hoy día es sobre lo que, acuerden, ¿no? Que hablamos sobre en una oportunidad sobre el puerperio, que son hasta los 42 días postparto, sea parto por cesárea, parto eutóxico. Y el puerperio es el periodo donde hay una regresión, una involución de todos los cambios que se han dado durante el embarazo. Entonces, este periodo del, del puerperio también puede tener patología eh, que puede afectar tanto a la mamá como al recién nacido, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas patologías que pueden comprometer inclusive la vida de la mamá. A ver, la siguiente, por favor. Entonces, siempre acordamos el término de infección pélvica, ¿no? Cuando hablamos de infección pélvica, nos estamos refiriendo a un proceso infeccioso que afecta el tracto genital de la mujer y infección pélvica puerperal después del parto. Pero no quiere decir que esto se produce, inmediatamente se produce el parto, ¿no? De repente ya ha comenzado previos días o semanas a este proceso infeccioso, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo así? Bueno, las pacientes que han tenido un trabajo de parto prolongado, pacientes que han tenido ruptura prematura de membranas, pacientes que han tenido coriamnionitis, un proceso ya infeccioso del tracto genital que lógicamente después del parto se va a evidenciar con mucho más énfasis. Ahora, la infección pélvica puerperal junto con la preeclampsia y la hemorragia obstétrica son las tres mayores causas de morbilidad materna. Acuérdense, en nuestro país, ¿no? Que tenemos la hemorragia, después la preeclampsia y no se olviden de la infección pélvica puerperal y aún más en nuestro país porque dentro de los factores de riesgo para desarrollar estos cuadros está la anemia y la desnutrición materna. Y en nuestro país eso es algo que afecta a mucha población, ¿ya? Ahora, antiguamente una infección pélvica puerperal era gravísimo. Muchos pacientes fallecían a causa del proceso por la sepsis, el shock séptico y la falla orgánica múltiple, porque no había muchos antibióticos. Entonces, cuando ya aparecieron los antibióticos, eso le dio mayor oportunidad a que las mujeres eh, puedan sobrevivir a estos procesos infecciosos. Si alguna vez tienen la oportunidad de leer sobre cómo evolucionó la obstetricia a nivel mundial y también en el Perú, van a ver que antiguamente no se guardaba ninguna técnica de asepsia y antisepsia, ¿no? Los médicos de antes no usaban guantes, con las mismas manos que evaluaban los cadáveres de algunas pacientes que fallecían por sepsis, sin lavarse las manos, evaluaban a las pacientes puérperas y eso llevaba a una gran mortalidad materna, ¿no? Gracias ahora que ya se desarrolla lo que es la bioseguridad, la asepsia y antisepsia, y el uso de antibióticos ha disminuido esta casuística. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que nuestra paciente está haciendo un proceso infeccioso puerperal, ¿no? Uno, lo primero que va a aparecer en la paciente es la fiebre, ¿no? Los pacientes que postparto manifiestan fiebre, ¿no? Y generalmente son valores que son mayores a 38 grados centígrados. Y esto todavía, si nos encontramos una paciente con fiebre que hace 39 o más grados centígrados, hay que pensar, no sé si recordarán que hablamos mucho sobre el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es una bacteria eh, aerobia gran positiva que se puede encontrar en el tracto genital inferior de la mujer y que es causante durante el embarazo
de la ruptura prematura de membranas, de las coriomionitis y, lógicamente, si esto va a estar presente en el periodo de embarazo y no se hace un tratamiento adecuado con la manipulación, con el traumatismo que sufre la zona genital en el parto ectópico o con la ruptura prematura de membranas que hacen que estos gérmenes van a ascender hacia el útero y van a provocar también una infección puerperal. Entonces, lo primero que aparece, la fiebre en la paciente, ¿no? Entonces, generalmente, eso aparece dentro de las primeras 24 horas, ¿ya? Ahora, y encontramos signos de infección puerperal, ¿no? Evaluamos a la paciente que está en su puerperio, tiene fiebre, y al evaluarla ya vemos signos un poco más generales, ¿sabes? ¿No? Malestar general, y al examen abdominal también encontramos signos, ¿no? Como es un proceso genital femenino, al examinar el abdomen encontramos un útero que puede ser doloroso a la palpación, inclusive que tiene su involución uterina, dependiendo del cuadro que esté ocasionando la infección puerperal. Y cuando examinamos el examen ginecológico que realizamos a la paciente, podemos encontrar, no siempre, loquios con mal olor, ¿no? Los loquios son la decidua que se está eliminando, pero en algunos casos ya viene con mal olor. Y también hay dolor a la palpación de los parametrios, ¿no? Estamos hablando de los parametrios, lo que corresponde al ligamento ancho. Entonces quiere decir que ya nuestra infección pélvica ya no se ha quedado solo dentro del útero, ¿no? Sino que se ha comenzado, si no había un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado, esa infección de solo estar localizada intrauterina ha comenzado a afectar el miometrio, se ha ido los parametrios, se puede ir ya a zonas más alejadas. Puede convertirse en un cuadro más generalizado. Entonces, ahora, tenemos que también ver que no todos los procesos febriles durante el puerperio son de causa infecciosa. Por ejemplo, la congestión mamaria, que es un proceso cuando la paciente después del parto es como que hay la bajada, lo que decimos la bajada de leche, ¿no? Entonces las mamas se sienten más turgentes, más tensas porque hay acumulación de leche, y esto puede producir en nuestras pacientes fiebre también, ¿no? Y eso no necesariamente un día, ¿no? Puede estar 1 o 2 días mientras se produce este proceso, pero no es una fiebre de causa infecciosa, es solo una fiebre por congestión mamaria. Entonces la paciente, una vez que comienza a dar de lactar, comienza ya a escurrirse, a veces de repente no hay recién nacido para succionar, se comienza a extraer la leche, entonces ya comienza a disminuir la fiebre, ¿no? Ahora también puede haber procesos, acuérdense, hablamos mucho sobre la infección urinaria durante las gestantes, ¿no? Si no la tratamos adecuadamente, el tiempo adecuado y con los medicamentos adecuados, se puede manifestar después en el puerperio, ¿sí? Una infección de tracto urinario también puede ser causa de fiebre puerperal. Ahora, los partos que han producido traumatismo en el canal del parto, ¿no? En el canal vaginal, a nivel del cervix o del cuello, de repente un feto macrosómico, o de repente que ha producido un traumatismo perineal con desgarro de la mucosa vaginal, con desgarro del cuello. Y acuérdense, la zona genital tiene bacterias que están normalmente ahí, así como en la boca, en el tubo digestivo, hay bacterias que están ahí. Entonces, al traumatizar esta zona, nosotros podemos producir que esas bacterias que se encuentran en la mucosa ingresen a través de esas lesiones en la mucosa vaginal o cervical. Y también no olvidarnos que a veces nosotros podemos producir también la infección puerperal, ya que si tenemos una paciente que tiene ruptura prematura de membranas y de varias horas de evolución, 6 a más horas de evolución, eso va a condicionar que los gérmenes que se encuentran en la zona vaginal en forma ascendente invadan la cavidad amniótica. O de repente cuando evaluamos muy continuamente a las pacientes, no hacemos una evaluación cervical para ver la dilatación y el borramiento muy seguido, o de repente no con las medidas antisépticas adecuadas, nosotros podemos llevar gérmenes de la vagina hacia el cuerpo uterino, que es totalmente limpio, ¿no?
Ahora, también nuestra infección de la episiotomía, ¿no? Realmente ahora la episiotomía ya no se practica de forma rutinaria, no solo en casos donde, por ejemplo, queremos acelerar el expulsivo, de repente tenemos un periné tenso, ¿no? De repente por procesos inflamatorios frecuentes ha creado una inflamación crónica y es un periné tenso, entonces podemos practicar una episiotomía. Pero si no lo hacemos con las medidas antisépticas adecuadas, nosotros podemos provocar la infección de esa zona, ¿no? Y en el caso de las pacientes que han tenido parto por cesárea, si no hacemos una buena asepsia, antisepsia de la zona operatoria del instrumental que vamos a utilizar, podemos nosotros ser los generadores de una infección de herida operatoria, ¿no? Ahora, no siempre somos nosotros, ¿no? Porque realmente si la paciente tiene un proceso, eso tiene una ppm de varias horas de evolución, tiene una corionionitis, hay un alto riesgo que pueda hacer una infección de la herida operatoria. Las pacientes obesas con sobrepeso también tienen más riesgo, ¿no? Las diabéticas, las hipertensas, las adolescentes, las pacientes con anemia, las pacientes desnutridas tienen un riesgo de hacer infección de la herida operatoria en el caso que fue un parto por cesárea. Y también en las cesáreas, como hay 45 a 1 hora de que la paciente está bajo efectos de la anestesia, lógico que es una anestesia no general, ¿no? Sino generalmente es una anestesia raquídea, pero eso disminuye un poco el movimiento respiratorio, entonces puede producirse atelectasias a nivel pulmonar. Entonces esas atelectasias se pueden hay una invasión de los gérmenes de la laringe, de la tráquea, y producir un proceso infeccioso, ¿no? Respiratorio, no necesariamente por el acto quirúrgico, ¿no? Que realmente esto se ve más en pacientes que son sometidas a una cesárea. La siguiente, por favor. Entonces, empezamos con, por ejemplo, la infección uterina, ¿no? En varios textos se habla de endometritis, panmetritis, tiene varios términos, ¿no? Pero el que ocupa, acuérdense que la raíz metro se refiere a útero, ¿no? Hematometria, piometria, todo se refiere a útero. Es más un proceso, más fácil definición es que la infección uterina es una metritis, ¿no? Y con celulitis pélvica, ¿no? O sea, hay un proceso infeccioso que está comprometiendo ya los paramétros o la región rectovaginal, ¿no? Entonces, como ven ustedes acá, se presenta más frecuente en los partos por cesárea, como ya les mencioné, ¿no? A veces hay pacientes que están con una corionionitis, entonces, y a veces no hay un buen bicho como para poder una inducción del parto, porque sería la mejor opción. Entonces se realiza una cesárea, ¿no? Entonces ya va a haber una infección que la cesárea misma va a producir desvitalización de tejidos, un poco de, al hacer los nudos, un poco de hipoxia tisular. Entonces esos tejidos que están, ¿cómo se puede decir?, desvitalizados, se sobreinfectan fácilmente, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué nos ayudó a nosotros en las pacientes, por ejemplo, hablando solo de las cesáreas, el uso de la profilaxis antibiótica perioperatoria, ¿no? Cuando ya se comenzó a hacer profilaxis antibiótica, a las pacientes que se iban a hacer cesáreas o programadas o cesáreas no electivas, ¿no? Las electivas son las programadas y la no electiva es la paciente que ingresa a la sala de operaciones para una cesárea de emergencia, ¿no? Entonces, al aplicar la profilaxis antibiótica se vio que disminuyó bastante, casi hasta el 6%, la infección de vía operatoria y también las metritis, ¿no? Ahora, ¿qué factores nos pueden llevar a que nuestra paciente haga una infección uterina? Como ya les estaba adelantando previamente, ¿no? Un trabajo de parto prolongado, ¿no? Pacientes que están en una inducción por muchas horas, o de repente es un parto que no sigue la curva, ¿no?, de la dilatación, se demora, o de repente al final es un feto macrosómico que no hay un buen descenso, entonces se prolonga el trabajo del parto. Eso lleva a que haya una invasión de los gérmenes de la vagina hacia la cavidad uterina, ¿no? Ahora, sumado a eso, nosotros también hacemos tactos, entonces ya como que nosotros también estamos generando esa infección, ¿no? Las pacientes que tienen ruptura prematura de membranas, ¿no? A más tiempo de ruptura, más riesgo de infección, ¿no? Más de 6 a 8 horas ya
ya se encuentran gérmenes a nivel del líquido amniótico, ¿no? Los múltiples exámenes cervicales, ¿no? Cuando estamos viendo si no avanza, ¿por qué no avanza? Entonces, lo recomendable es máximo hacer 4 tactos en una paciente que está en trabajo de parto, ¿no? Uno cuando ingresa y los otros 3 se distribuyen más o menos cada 2 horas, ¿no? No es necesario hacer muchos tactos, pero hay que hacer un buen tacto vaginal, ¿no? Bueno, nosotros usamos el monitoreo fetal interno, ¿no? Generalmente nuestro monitoreo fetal es externo, ¿no? A través de un tocómetro y un detector de latidos que está sobre el abdomen. Pero en otros lugares usan un monitoreo fetal que va dentro de la cavidad endouterina. Ahora, como les mencioné, las pacientes que tienen un bajo estado socioeconómico, por anemia, por desnutrición, tienen ese factor de riesgo, ¿no? Ahora, ¿y quiénes son los que causan esta infección uterina, no? Las mismas bacterias que están en la vagina, porque acuérdense, del cervix para arriba, todo es limpio, ¿no? En la zona vaginal hay bacterias, tanto bacterias autóctonas, ¿no? O sea, que son propias de la flora vaginal normal, y las bacterias que no son propias de ahí, ¿no? Como el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. En algunos lugares se encontró el MRSA, ¿no? El Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, hay bacterias que están en la zona vaginal, ¿no? Y acuérdense, una infección uterina, al haber varios tipos, tan positivos, anaerobios, gran negativos, anaerobios, al haber bacilos, entonces tenemos la infección uterina siempre va a ser polimicrobiana. Y esto es importante porque nuestra terapia va a ser dirigida para tratar de cubrir todo este tipo de bacterias. De siguiente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la patogenia de la infección uterina, no? Entonces, primero tenemos hay una infección a nivel del cuello y vagina, ¿no? Puede haber laceraciones de la vagina, laceraciones del cuello. Entonces, esto, parte por ahí, o también los gérmenes pueden ascender hacia la cavidad amniótica y produciría una infección del líquido amniótico. Entonces, una vez que ya se produce el parto, estos gérmenes se van a localizar generalmente donde se implantó la placenta, ¿no? Porque donde está implantada la placenta hay tejido desvitalizado. Entonces, el tejido desvitalizado, como ya les mencioné, es un factor de riesgo para proliferación bacteriana. Y como ya la cavidad uterina está llena ya de bacterias, fácilmente van a acceder a esa zona. Ahora, de esa zona que ya está, de zona desvitalizada, donde estuvo la placenta, si no hay se va a producir por continuidad, van a pasar al miometrio, del miometrio se van a pasar a los parametrios, estamos hablando de los ligamentos anchos, que son los parametrios, y el tejido paravaginal, y de ahí, si continúa la infección, ya va a comprometer el tejido retroperitoneal pélvico, ¿no? El tabique recto vaginal. Y ya al final se produce una invasión pélvica generalizada, ¿no? Tanto útero, trompas, ovarios, parametrios, tejido vaginal. Entonces, esa es la secuencia que sigue, ¿no? O sea, el ingreso, como ustedes ven, es por ascenso de los gérmenes. La siguiente, a ver. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar a nuestra paciente que tiene una fiebre, que tiene un proceso infeccioso, ¿no? Puerperal, ¿no? Una infección uterina puerperal. Como ya les mencioné, el signo cardinal es la presencia de fiebre, ¿no? La paciente con fiebre, 38, 39 grados de fiebre, al siguiente día de su parto, o puede ser de la cesárea, entonces presenta fiebre, ¿no? Ahora presentan escalofríos. Si la paciente comienza a presentar escalofríos, quiere decir que esta paciente ya está haciendo una bacteriemia, ¿no? Una liberación de exotoxinas y está produciendo los escalofríos. El signo, ¿no? Si hay una infección a nivel uterino o parametrial, el dolor abdominal, ¿no? Claro que es un dolor de lo que es el útero y sus anexos y el parametrio, ¿no? Cuando hacemos un examen ginecológico, evaluamos los parametros, si hay dolorabilidad, inclusive podemos encontrar aumento del calor local, podemos encontrar masas, ¿no? Que puede ser un flemón o de repente es una masa remitente, hablamos de un absceso. Laboratorialmente encontramos leucocitosis como
cualquier proceso infeccioso con 15.000 a 30.000 células por milímetro cúbico. Y lo que les mencioné de los loquios, ¿no? Los loquios generalmente deben ser, no tienen un olor, generalmente no hay mal olor, ¿no? Entonces, a veces son loquios con mal olor, pero se ha visto, por ejemplo, que el estreptococo beta hemolítico causa su proceso infeccioso, no cursa con loquios con mal olor, ¿no? Entonces, hay esa controversia, ¿no? Puede tener un proceso infeccioso, pero no necesariamente tiene que tener loquios con mal olor. O de repente tiene loquios con mal olor y no tiene un proceso infeccioso, ¿no? O sea, porque los loquios, acuérdense, en la vagina, la sangre que se acumula ahí en la zona vaginal, por el metabolismo de las bacterias puede adquirir un mal olor, pero no significa que sea un proceso infeccioso. Por eso el cuadro es un cuadro general, ¿no? O sea, se van a presentar varias cosas, ¿no? La fiebre, el dolor, la sensibilidad, los exámenes de laboratorio, ¿no? Pero ya con fiebre, escalofríos, dolor abdominal y de repente el antecedente que ha tenido de repente un trabajo de parto prolongado, de repente ha tenido una RPM, o de repente ha tenido cultivos durante el embarazo con presencia de estreptococo beta hemolítico del grupo A, entonces el diagnóstico ya está hecho, ¿no? Prácticamente. La siguiente, por favor. Muy bien, tenemos nuestra paciente con el diagnóstico de una metritis, una infección uterina puerperal. Entonces, nuestro diagnóstico va dirigido, como ya les mencioné, al ser un proceso infeccioso polimicrobiano, hay una flora mixta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dar tratamiento tanto para cubrir las tres series, pero depende mucho de qué qué tan extendido sea el proceso infeccioso, ¿no? Si es un proceso infeccioso intrauterino, una metritis no extensa, no avanzado más allá de los parámetros, podemos darle antibióticos vía oral o vía intramuscular, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles podemos manejar. Pero si es un proceso más, que ya se ha extendido un poco más, ¿no? Un proceso ya más moderado, más intenso, entonces el tratamiento tiene que ser necesariamente parenteral y tener un amplio espectro, ¿no? Con antibióticos de amplio espectro. Entonces, por ejemplo, se vio que para las pacientes que tenían un proceso uterino infeccioso y que habían sido un parto vaginal, el tratamiento dirigido con ampicilina y gentamicina era suficiente, ¿no? Entonces con eso ampicilina cubríamos los gram positivos y con gentamicina cubríamos los gram negativos, ¿no? Pero eso sí, tiene que ser parenteral, ¿no? Ampicilina, generalmente se usa 1 gramo cada 8 horas endovenoso y la gentamicina es mejor el uso intramuscular porque se ha visto que la concentración inhibitoria mínima de la gentamicina es más estable, no tiene esos picos cuando nosotros la administramos por vía endovenosa. Entonces, usar gentamicina 160 miligramos intramuscular es aceptable, ¿no? Y también se ha visto que pacientes que si no tienen ningún problema a nivel renal, ¿no? O sea, algún problema de falla renal, no necesitamos monitorizar la creatinina en estos pacientes, ¿no? Ahora, si tiene a eso, sí, hay que hacer entonces su urea creatinina, su depuración de creatinina, ajustar la dosis de acuerdo a eso, ¿no? Ahora, si el parto es por cesárea, nuestra cobertura tiene que ir dirigida tanto a gram positivos, gram negativos y anaerobios, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la combinación clindamicina-gentamicina es muy buena, nosotros la usamos bastante, clindamicina-gentamicina, porque con clindamicina cubrimos gram positivos y anaerobios, y con gentamicina cubrimos los gram negativos. Entonces, tenemos prácticamente las tres series más importantes, ¿no? Para cubrir. Ahora, si en el parto postcesárea vemos que no hay una buena respuesta a clindamicina, gentamicina, podemos adicionarle además la ampicilina. Ahora, tenemos que ir viendo también nuestra paciente, ¿no? Así como en la infección urinaria no tenemos que ver que baje la fiebre, que disminuya la sintomatología, en la infección puerperal también es lo mismo, ¿no? Ya que casi con esta combinación de antibióticos, clindamicina, gentamicina o ampicilina, más o menos el 90% de las pacientes ya presenta mejoría a las 48-72 horas, ¿no? Ya hay una caída de la fiebre, hay menos dolor, el hemograma ya comienza a normalizarse, entonces estamos casi 90% con esta combinación, van bien, ¿no? Entonces, si nuestra paciente ya ha pasado 24 horas sin fiebre, entonces ya podemos darle de alta, ¿no? Y acá lo
lo importante es que no es necesario que continúe con terapia bioral en la casa, ¿no? Porque acuérdense que en el caso de la ITU sí teníamos que continuar el tratamiento bioral en casa, pero en este caso de la endometritis o metritis no es necesario la terapia bioral, pero eso sí, tiene que bajar la fiebre. Si no baja la fiebre, como vamos a ver más adelante, hay que buscar otra complicación de la metritis, ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor. Entonces vemos que nuestra paciente le hemos dado nuestro tratamiento, no mejora, continúa con fiebre, continúa mayor dolor. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, hay que examinar bien a la paciente para determinar qué es lo que está originando que nuestra paciente no mejore, ¿no? Puede que ser que aparezcan esta lista de las complicaciones que nuestra paciente puede tener de una simple metritis, ¿no? Puede haber un flema parametrial, ¿no? O sea, es un proceso infeccioso que se ha ido más allá del miometrio y se ha localizado entre las hojas del ligamento ancho, ¿no? Hay un proceso ahí, es una zona congestiva, edematosa, dolorosa, todavía no se ha convertido en un absceso, ¿no? Pero sí ya está más comprometido el cuadro. O de repente encontramos un absceso pélvico, ¿no? Ese flemón evolucionó a un absceso, entonces podemos encontrar de repente una tumoración paruterina o de repente al examen ginecológico una tumoración remitente, blanda, ¿no? Dolorosa. Entonces, más vale que sea un absceso pélvico, ¿no? O de repente ha hecho ya una celulitis, ¿no? Ha hecho una celulitis más intensa, se ha ido más allá de los parámetros, ¿no? Entonces, eso, si lo vemos desde el punto de vista de que tenemos que buscar algo por vía vaginal, ¿no? Ahora, también si nuestra paciente no mejora, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿No? Un proceso infeccioso de la incisión, por ejemplo, las pacientes que son posoperadas de cesárea, podemos encontrar generalmente a los 4 días aparece en la herida, se infectan las heridas, ¿no? O sea, aparece el proceso infeccioso, ¿no? Con signos de flebosis, y podemos encontrar hasta abscesos en la incisión abdominal. O de repente no hemos hecho una buena hemostasia y hemos dejado un hematoma, ¿no? De repente un hematoma a nivel de la histerotomía, cuando hacemos la histerorrafia, ha quedado un vaso sanguíneo, se formó un hematoma, o de repente un hematoma en el tejido celular subcutáneo, o de repente un hematoma a nivel del músculo, o supraponeurótico o subaponeurótico, o de repente un hematoma de la episiorrafia. A veces se quedan los hematomas de la episiorrafia, ¿no? Entonces, el hematoma tiene más facilidad para infectarse. Entonces, pensar en buscar también que no sea un hematoma, ¿no? Ahora ya en los casos más severos, cuando la extensión del proceso infeccioso va más allá de los parámetros, ¿qué encontramos? Los vasos arteriales y venosos del útero, tanto la vena arteria uterina, vena arteria ovárica. Entonces, el proceso infeccioso puede comprometer las venas uterinas y las venas ováricas. Entonces, y puede producir émbolos sépticos, ¿no? Que van a subir a través de la vena uterina, van a llegar a la hipogástrica, la ilíaca interna, la ilíaca común, de ahí se van por vena cava, ¿no? Entonces, y es un cuadro mucho más generalizado, ¿no? Entonces, se llama trombolitis pélvica séptica, ¿no? Por compromiso ya del endotelio de los vasos. Muy bien, la siguiente. Entonces, si presentamos alguna de las alteraciones que ya les mencioné anteriormente, hay que ampliar la cobertura antibiótica. No tenemos ya que usar cefalosporinas de tercera generación, usamos vancomicina, utilizamos imipenem, podemos usar. Ahora, algo importante que podemos utilizar también, en vez de clindamicina, podemos usar metronidazol, que ya demostró que es mucho mejor que la clindamicina contra los anaerobios. Entonces podemos usar metronidazol, ¿no? Tiene mucho mejor efecto. Entonces, si no queremos llegar a esto, ¿qué se comenzó a hacer, no? Se comenzaron a hacer los estudios y comenzó a pensarse en, mejor, ¿por qué no le ponemos antibióticos antes de que haya un proceso, por ejemplo, como la cesárea, ¿no? Entonces así comenzó a hacer la profilaxis antibiótica. Entonces la profilaxis antibiótica era aplicar antibióticos antes de que empiece el acto quirúrgico, ¿no? Y se hicieron estudios cuál era mejor. Le colocamos antes de que empecemos a cortar, un momentito antes de que empecemos a cortar la piel, o lo colocamos cuando clampemos el cordón. Entonces se demostró que el mejor efecto era
antes de iniciar el acto quirúrgico, antes de iniciar la incisión de la piel, ¿no? Ahí se comenzó a utilizar la profilaxis antibiótica. Entonces, todas las pacientes, o sea, la profilaxis se ha hecho para las pacientes con intervención quirúrgica, para las pacientes que van a ir a cesárea, ¿no? Generalmente un parto no tiene profilaxis antibiótica porque tiene menos riesgo de hacer un proceso infeccioso, ¿no? Pero no se han hecho trabajos respecto a si profilaxis en un parto, ¿no? Pero sí se han hecho mucho a profilaxis en las cesáreas porque entre los dos, los que tienen más riesgo de hacer una infección puerperal son las cesáreas. Y se aplicó la profilaxis a todas las cesáreas, ¿no? Las electivas o programadas y las no electivas de emergencia. Entonces a todas se les aplicó la profilaxis antibiótica y de esa manera disminuyó mucho más el riesgo de infección puerperal, ¿no? Inclusive en otros sitios hacen una limpieza vaginal, ¿no? Con povidona, o con yodo o con gel de metronidazol, ¿no? Una limpieza vaginal para disminuir la cantidad de bacterias a nivel vaginal, ¿no? Y también se hizo estudios para ver cuál era mejor en la antisepsia de la piel de la zona abdominal donde se va a hacer la incisión, ¿no? Se vio que clorexidina más alcohol era mejor que usar yodo. Entonces nosotros usamos en el hospital clorexidina. Entonces eso también ayuda, ¿no? A limpiar la piel, a limpiar la zona vaginal y la profilaxis antibiótica previa al parto. Entonces, ¿y qué usamos entonces para profilaxis, ¿no? Entonces los trabajos, los textos hablan de que se puede usar ampicilina, 2 gramos como dosis única. La profilaxis es solo dosis única, ¿no? Pero es un poco más de dosis, ¿no? Que es como una carga de antibiótico. Y en otros lugares usamos cefalosporina de primera generación, porque nosotros usamos la cefazolina. Generalmente le damos 1 gramo de cefazolina, más o menos, no lo usamos en el mismo acto previo a la cirugía, ¿no? Sino más de 30 minutos antes de que la paciente ya esté, que se vaya a hacer las operaciones, ¿no? Porque llegue y ya se opera. O sea, 30 minutos antes usamos la cefazolina, 1 gramo de endovenoso como dosis única. Y para las pacientes obesas hay que aumentar la dosis de antibióticos porque acuérdense que tienen más riesgo de hacer una infección puerperal. Entonces, mejor le damos a las gorditas 3 gramos de cefazolina, ¿no? Una cefazolina de primera generación. Y se hicieron estudios y también vieron que si esa dosis única de antibiótico profiláctica le adicionábamos acitromicina, ¿no? Pero una dosis extendida, o sea, no solo dosis unitaria, ¿no? Sino una dosis de varios días. De esa manera disminuyó mucho más, ¿no? De más o menos del 10 al 6% el riesgo de infección puerperal. Ahora, si nosotros hacemos cultivos de la secreción purulenta, cultivos de contenido endoterino, de una paciente que tiene fiebre, o hacemos hemocultivos y encontramos MRSA, o sea, estafilococo meticilino resistente, no vamos a usar una cefalosporina, ¿no? No vamos a usar ampicilina, gentamicina, ¿no? No, tenemos que darle con un antibiótico de mayor espectro. El que está en la cabeza es la vancomicina, ¿no? Y que va asociada a la cefalosporina. Entonces, si los cultivos demuestran MRSA, vancomicina con cefalosporina. Muy bien, la siguiente. Entonces, esta es una repetición básicamente de lo que hemos estado viendo, ¿no? ¿Qué factores de riesgo llevan a que haya infección puerperal? Las obesas, las pacientes diabéticas, las pacientes que están inmunosuprimidas, ¿no? O que usan corticoides, pacientes con anemia, hipertensas, si no hacemos una buena hemostasia, ¿no? Cuando hacemos la cirugía, o de repente cuando hacemos la episiorrafia, no hacemos una buena hemostasia. Acuérdense que la episiotomía va a producir zonas de tejido desvitalizado. Entonces tenemos que hacer una buena hemostasia de esa zona, ver que no se formen hematomas, ¿no? Revisar la episiorrafia después de ya culminar el acto. Muy bien, la siguiente. Ahora, esta metritis, ¿a qué nos puede llevar, no? Una metritis, una infección de la episiotomía, ¿a qué nos puede llevar, ¿no? Puede haber infecciones de la incisión abdominal, ¿no? Con abscesos de la incisión que se hace a nivel abdominal, ¿no? Ahora, podemos producir, si este proceso infeccioso
está más allá, ¿no? No se queda solo en el tejido celular subcutáneo, sino que compromete ya la fascia, que puede ser de la pared abdominal o la fascia de la zona genital, ¿no? Después de la mucosa vaginal viene la fascia. Entonces, si ese proceso infeccioso llega allá, podemos producir una fascitis necrotizante, ¿no? Tanto en la parte abdominal como en la parte perineal, ¿no? Podemos llevar a que se puede llevar a que lleve a abscesos anexiales y peritonitis. ¿Y esto por qué? A veces a nivel del ovario puede haber invasión bacteriana, ¿no? Por vía canalicular llegan al ovario y se encuentran en una zona de ruptura, pueden producir un absceso, ¿no? Y ustedes saben el término peritonitis secundaria, porque también peritonitis primaria. La secundaria puede ser debido a cualquier proceso abdominopélico, ¿no? Desde un absceso anexial o tubo ovárico hasta una apendicitis, ¿no? Entonces, todos esos, si ese absceso anexial se rompe, se vierte el contenido purulento a la cavidad, puede producir una peritonitis, ¿ya? Si ese absceso tubo ovárico también se rompe, se cae de cavidad, puede llevar a una peritonitis, ¿no? Pueden llevarnos a complicaciones como un flemón parametrial, ¿no? Un proceso que todavía no es un absceso, pero es un proceso infeccioso a nivel parametrial. Y en los casos más severos, como ya les mencioné, la tromboembolitis pélvica séptica, ¿no? Cuando hay compromiso vascular venoso, ¿no? Muy bien, la siguiente. Ahora, en caso de infecciones perineales, ¿no? O sea, hemos hecho nuestra episiotomía, no hemos tomado las medidas adecuadas de antisepsia, o de repente el parto ha sido muy traumático y ha producido laceraciones de la mucosa vaginal o de la o del cuello uterino. Entonces, nuestra episiotomía se puede infectar, ¿no? Puede llevar hasta una celulitis, un pulmón, hasta un absceso de la episiotomía. Y a veces cuando haya un proceso infeccioso de la episiotomía, esto va a llevar a una dehiscencia de la sutura de la episiotomía, ¿no? De la episiorrafia. Entonces puede haber dehiscencia de la sutura. Y todavía mucho más riesgo si es que ha habido algún tipo de desgarro de cuarto grado o de tercer a cuarto grado que ha comprometido, ¿no? Con compromiso del esfínter anal. Entonces está más cerca al tubo digestivo, donde hay mayor cantidad de bacterias patógenas. Entonces, mientras más cerca se encuentre esa zona, va a haber más riesgo que haya un proceso infeccioso perineal, ¿no? Y también, como les mencioné, ¿no? Esto puede llevar también a una fascitis necrotizante, y la fascitis puede llevar a una sepsia, a un shock séptico y a veces hasta falla orgánica múltiple, ¿no? Muy bien, la siguiente. Entonces, cuando hablamos del proceso infeccioso perineal, ¿no? Como ya les mencioné, ¿no? La infección lleva a que la episiorrafia sufra una dehiscencia. Las pacientes a veces vienen solo porque presentan dolor a nivel local, no pueden sentarse o sienten una zona abultada, o a veces presentan disuria, ¿no? Dicen, cuando orino me arde, pero no es porque tenga un proceso urinario, sino que por el mismo proceso inflamatorio de la zona perineal, la misma orina va a producir dolor, ¿no? Y a veces vienen ya, así como vienen las incisiones abdominales con abscesos, o que sale de repente pus de la cavidad uterina a través del examen ginecológico, nuestra episiorragia también puede presentar, ¿no? Si demora en venir de repente, o es un germen muy virulento, puede venir ya drenando secreción pus, ¿no? Secreción purulenta, ¿no? Y en su caso ya vienen con fiebre, ¿no? Entonces, ahora, el proceso no se queda ahí, como ya les mencioné, ¿no? Puede producir una fascitis necrotizante perineal, o de repente si ha habido una lesión vaginal, ¿no? De la mucosa vaginal o cervical, puede llevar a una infección de los tejidos paramatrial y paravaginal, ¿no? Y un proceso un poco más profundo, más extendido. A ver la siguiente. El tratamiento de un proceso infeccioso perineal es similar a una herida infectada, ¿no? A una herida infectada de abdomen, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer tratamiento con antibióticos parenterales si es que aún no ha habido todavía absceso, ¿no? Estamos hablando de repente de una celulitis o un flemón, ¿no? Pero hay que usar antibióticos de amplio espectro y observarlo, cómo es, si involuciona el proceso infeccioso o de repente progresa y se convierte en un absceso, ¿no? Y supongamos que ha habido una dehiscencia de la episiorrafia, entonces, ¿qué vamos a hacer con la episiorrafia, no? Unos dejan que se cierre
por segunda intención, o sea, que se cierre solito. Otros dicen que no sugieren eso, más bien sugieren que haya una reparación de esta dehiscencia, ¿no? Y generalmente eso se hace a los 6 días, donde ya teóricamente, con todos los manejos antibióticos, la higiene perineal, los baños de asiento, la dehidratación del tejido desvitalizado o necrótico de la zona perineal, se puede hacer ese cierre, pero siempre se hace como si estuviera suturando una episiotomía limpia, ¿no? Cierre por capas, ¿no? Plano muscular, tejido celular, mucosa vaginal y piel perineal, ¿no? Se hace todo el procedimiento, no se hace solo un punto, no, se cierra todo completa, todo por capas. La siguiente. Y bueno, a veces nuestros pacientes, si no han tenido buena respuesta al proceso infeccioso uterino, pélico, ¿no? Este cuadro puede llevarla a un síndrome de shock séptico, ¿no? O sea, ya un cuadro ya generalizado, multisistémico, que les puede llevar a falla multiorgánica, ¿no? Falla renal, falla hepática, entonces con una falla orgánica múltiple, ¿no? Y generalmente, ¿cuándo se ha visto esto, no? ¿En qué casos? Cuando hay infección por, generalmente, Staphylococcus aureus, ¿no? Y eso generalmente en los procesos abdominales, ¿no? Porque ahí es donde se encuentra el Staphylococcus aureus. Entonces, el Staphylococcus tiene una exotoxina estafilocócica que hay compromiso vascular endotelial y eso lleva al shock séptico, ¿no? Por liberación de la tormenta de citoquinas que se produce, entonces es un cuadro más generalizado. Y a nivel vaginal podemos encontrar que haya presencia del estreptococo beta hemolítico y ese puede también producir este shock séptico por liberación de exotocinas pirógenas, ¿no? Entonces, si una paciente está en shock séptico, ya lógicamente que es una paciente con un manejo más de UCI, ¿no? Entonces ya será el apoyo de UCI, sea antibiótico terapia de amplio espectro, si hay zonas necróticas desvitalizadas, hay que hacer un debridamiento extenso de toda esa zona, y a veces cuando ese es el proceso, la metritis, ¿no? Hay dehiscencia de la histerotomía, hay secreción purulenta que sale a través de la histerotomía, no te queda otra que hacer una histerectomía, ¿no? O sea, el manejo ya es mucho más amplio, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ya hemos hablado de lo que es infección puerperal, de lo que es útero, pared abdominal, zona perineal, pero también podemos encontrarnos con un infeccioso a nivel de las mamas, ¿no? Entonces, la infección de las mamas o las mastitis es una infección del parénquima mamario, ¿no? El parénquima, la parte funcional de la mama, ¿no? Y generalmente esto está dado ¿por qué? Porque hay agrietamientos en los pezones y estos agrietamientos en los pezones llevan a que como hay una solución de continuidad en la piel, en la piel del pezón, los gérmenes que se encuentran tanto en el recién nacido como en la mucosa oral y la mucosa nasal van a ingresar a través de estas grietas y van a producir la infección parenquimatosa de la glándula mamaria, ¿no? Y estas grietas, ¿por qué se producen, no? Generalmente es porque hay una mala lactancia, no hay buena técnica de lactancia, o de repente tiene pezones umbilicados o pezones cortos, entonces eso hace que se produzcan las grietas a nivel de los pezones, ¿no? Entonces, si encontramos de repente una mastitis, también estamos hablando de un absceso mamario, estamos hablando solo de una mastitis, ¿no? Podemos usar antibióticos por vía oral. Lo que más se usa es la dicloxacilina, ¿no? 500 miligramos cada 6 horas, generalmente por 6 a 7 días alejado de los alimentos, van bien con estas pacientes, ¿no? Ahora, si vemos que el cuadro no remite, tenemos que asociarle clindamicina, pensando en que puede haber anaerobios en esa zona, ¿sí? Ahora, ¿cómo se presentan estas pacientes con mastitis, no? Realmente es afectación de un solo seno. Bueno, yo nunca he visto una mastitis bilateral, pero solo es unilateral y ya se presentan a veces con fiebre, con congestión, ¿no? Estamos hablando de ahí la mama está dura, está tensa, hay signos flogósicos, ¿no? Una zona que tiene signos flogósicos. Y ya si el proceso es mayor, podemos encontrar de repente un absceso que se va a manifestar por fluctuación, ¿no? Es una masa remitente, ¿no? Con signos flogósicos, con fiebre en agujas, todo eso. La siguiente. Entonces, como les mencioné,
Generalmente la mastitis son patógenos que se encuentran a nivel de la piel o que se encuentran en la garganta o nariz del recién nacido, ¿no? Estafilococco aureus, que puede ser un MRSA o de repente puede ser un Staphylococcus coagulasa positivo o un Streptococcus viridis, ¿no? Dependiendo. Entonces, ¿de dónde vienen? De la garganta o de la nariz del recién nacido, ¿no? Que a través de las grietas van a ingresar a la mama. La siguiente. Entonces, si queremos que nuestra mastitis no se convierta en un absceso de mama, primero nuestra terapia que tiene que ser precoz, ¿no? O sea, la paciente viene con dolor, fiebre, signo flebósico en la mama, hay que darle tratamiento antibiótico, realmente con nitroxacilina, ¿no? Ahora, ¿qué más hacemos? En algunos sitios se hacen cultivo de la leche en el seno que se encuentra afectado, pero eso no lo hacemos, ¿no? Porque empíricamente ya lo vamos tratando, ¿no? Pero en los casos, por ejemplo, que no tienen buena respuesta, se puede hacer un cultivo. Y el antibiótico más utilizado, como les mencioné, es la dicloxacilina, ¿no? Ahora, si hubiera alergia a las penicilinas, podemos usar como alternativa la eritromicina también, ¿no? Que es un macrólido que tiene el mismo espectro que la dicloxacilina. Ahora, si vemos que es un germen penicilinasa resistente, entonces tenemos que usar vancomicina, podemos usar clindamicina o diphenhydramine sulfametoxazol. Pero nosotros aún todavía con la dicloxacilina y con la clindamicina nos va bien, ¿no? Vancomicina se está reservando para casos severos de sepsis, ¿no? Y el trimethoprim que no lo usamos mucho para procesos mamarios porque tiene alta resistencia. La terapia generalmente 10 a 14 días y hay que no se retira la lactancia, ¿no? El recién nacido puede seguir lactando del seno afectado, se promueve la lactancia. Ahora, si la mamá dice que no quiere, que se va a enfermar, ya, entonces no va a lactar, pero sí tiene que haber extracción de la leche, tiene que sacarse la leche, ¿no? O sea, no tiene que quedar leche acumulada que va a funcionar como un cultivo para los gérmenes, ¿no? Entonces va a ser mucho más difícil tratarlo. Muy bien, la siguiente. Y bueno, si es que la paciente viene ya con fiebres, con signos flogósicos, una tumoración remitente, dolorosa, ya pues, ¿no? Es un absceso mamario, ¿no? Entonces, ¿cuándo pensamos en un absceso mamario? De repente cuando hay un proceso mamario con signos flogósicos o un flemón que no mejora, ¿no? Entonces hay que evaluarla bien la paciente y de repente estamos frente a un absceso mamario, ¿no? Y los abscesos generalmente todos los abscesos tienen que drenarse, ¿no? Entonces tiene que haber un drenaje quirúrgico del absceso, generalmente la paciente pasa a las operaciones con anestesia general para que permita la manipulación porque es muy doloroso. Y generalmente se hace incisiones que siguen la línea de Langerhans. O sea, esas líneas son como líneas en forma, no son horizontales, no son casi verticales y un poco curvas, como siguiendo la línea del pezón, ¿no? Son semilunares, ¿no? Y se ha visto que van bien con eso y también es una manera de que tenga un cierre más estético, ¿no? Ya que si le haces una incisión vertical, se va a notar mucho la cicatriz. Entonces, una incisión en las de Langerhans se llama esa incisión, ¿no? Y ahora también en otros sitios no hacen un drenaje quirúrgico abierto, ¿no? Y se ha visto que tiene buenos resultados cuando se hace un drenaje con aguja que está guiada por ecografía, ¿no? Entonces se punza la aguja, se aspira el material purulento, se da tratamiento antibiótico y también van bien estos pacientes, pero hay que hacerlo con guía ecográfica para saber dónde vamos a punzar, a menos que sea un absceso grande. Ahora, si nuestra paciente puede prestar un absceso unilocular, bueno, perfecto, no una incisión o una aspiración, pero también a veces pueden presentar abscesos multiloculares. Entonces, en estos casos, la punción con una aguja guía no sirve mucho porque hay varias cavidades con secreción purulenta. Entonces, hay que hacer la incisión en la mama y hay que prácticamente romper la cápsula de todos los abscesos y sacar la pus, ¿no? Y después dejarla cubierta con gasas generalmente que contengan un antiséptico
y durante 24 horas se queda eso y después ya lo retiramos, ¿no? Pero la curación se va a tener que hacer hasta que cierre, a ver, realmente es un cierre espontáneo de acá, ¿no? De la mama, no se hace un cierre primario, ¿no? Se hace un cierre secundario. Muy bien, aquí hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Ah, no, doctor, solo agradecerle por la clase. No me digan ustedes, chicos, las disculpas del caso, que me voy un poquito en el banco, pero no se olviden, ¿no? O sea, los abscesos, la secuencia que sigue, los antibióticos no se olviden, clindamicina, gentamicina es el estándar de oro para estos procesos infecciosos pélvicos. Para mama, dicloxacilina, si no mejora, le dan clindamicina. Y sacarse la leche, porque le van a decir, no, que no quiero, que no quieren sacarse por temor a que el bebito se enferme. No, pero ustedes, no, la extracción de leche se puede promover en estos casos. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención. Ya nos estamos comunicando posteriormente. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego. Cuídense mucho.